Hay algo que no le cuentas a nadie, pero que sientes todos los días, la certeza silenciosa de que podrías ser mejor, y aún así no lo eres. Esa sensación de que hay una versión tuya más fuerte, más clara, más disciplinada, más estable. Una versión que siempre parece estar un paso adelante, mientras tú sigues chocando con los mismos impulsos, los mismos miedos, las mismas excusas. Y lo más duro no es fallar. Lo más duro es fallar sabiendo que el enemigo no está afuera, está dentro. Y sabes exactamente dónde vive. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener planes, metas, promesas, motivación, y aún así sentir que algo dentro de ti te sabotea en el último segundo? Como si hubiera una fuerza interna que prefiere que repitas tu historia en vez de escribir una nueva. Una fuerza que no es mala, pero sí es cómoda. Peligrosamente cómoda. Y en esa comodidad se deshacen tus días, tus oportunidades, tu carácter. Tal vez lo has sentido al despertar tarde sabiendo que querías madrugar, o cuando dices, mañana empiezo, sabiendo que mañana será idéntico a hoy, o cuando repites una conducta que juraste abandonar, o cuando miras tu vida y te das cuenta de que has vivido más reaccionando que decidiendo, más sobreviviendo que construyendo. Y ahí aparece el verdadero dolor. No es que no sepas qué hacer, es que no sabes cómo convertirlo en acción. Por eso estás aquí. Porque en algún punto de tu historia, algo dentro de ti comenzó a cansarse. Cansarse de excusas, de ciclos repetidos, de impulsos que gobiernan, de emociones que manejan tu vida sin tu permiso. Cansarse de ser prisionero de tu propia mente. Cansarse de mirar hacia afuera buscando orden cuando el caos está adentro. Y hoy, por fin, quieres otra cosa, no motivación pasajera. No frases bonitas. No teoría que olvidarás mañana. Quieres mandamientos, leyes internas, pilares firmes, principios imposibles de quebrar incluso en tu peor día. Quieres una forma nueva de existir que no dependa del ánimo, ni del contexto, ni de la suerte. Quieres estructura, quieres dirección, quieres orden. Porque en el fondo sabes que la vida no cambia cuando la entiendes. La vida cambia cuando tú cambias. Y tú ya no quieres seguir siendo esa versión que te has demostrado demasiadas veces. Por eso estos no son 12 consejos, no son 12 pasos, no son 12 ideas lindas para reflexionar. Hoy vas a escuchar los 12 mandamientos del estoicismo. Principios que no buscan gustarte, buscan confrontarte. Mandamientos que no te piden que los memorices, te piden que los vivas. Y aquí viene algo importante. Estos mandamientos no fueron creados para gente perfecta. Fueron creados para gente como tú, que carga batallas internas silenciosas, que ha intentado mejorar 1000 veces y ha caído 1001, que quiere orden pero lucha con sus propios hábitos, que quiere paz, pero vive rodeado de ruido mental. El estoicismo no nació para filósofos en túnicas, nació para personas reales enfrentando vidas reales. Personas como tú, personas cansadas de no sostener la mejor versión de sí mismas. Así que antes de continuar, respira, porque lo que estás por escuchar no tiene la intención de hacerte sentir bien. Tiene la intención de hacerte despertar, de golpearte con claridad, de abrirte una puerta que solo se abre una vez, la puerta donde entiendes que no estás destinado a repetir tu historia, sino a reescribirla. Si te quedas hasta el final, algo dentro de ti cambiará de sitio. No porque yo lo diga, sino porque tú estás listo. Tú ya no viniste por información, viniste por transformación. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, vivo a la altura de mis principios. Esa frase será un recordatorio de que este episodio no es entretenimiento, es un pacto contigo mismo. Porque estos mandamientos no son frases inspiradoras, son exigencias internas, puertas que solo se abren cuando decides dejar de traicionarte. Y al escribir esa frase, le dices a tu mente que estás listo para algo que muy pocos se atreven a enfrentar. Una vida gobernada por tu carácter, no por tus impulsos, por tu virtud, no por tus miedos, por tu propia conciencia, no por el ruido del mundo. Este es el momento de demostrarte que mereces una vida con orden, con claridad y con verdad. Sin más preámbulos, empezamos. Primer mandamiento estoico. Dominarás tu mente antes que al mundo. Dentro de ti existe un territorio que nadie más puede ver, pero que gobierna absolutamente todo en tu vida: tu mente.
ese espacio silencioso donde nacen tus decisiones, tus impulsos, tus dudas, tus deseos, tus temores, tus sueños y tus derrotas. Ahí es donde empieza y termina cada batalla que has librado. Y aunque el mundo insiste en enseñarte a controlar lo externo, a mover piezas, a ganar discusiones, a construir resultados, la verdad es mucho más simple y brutal. Nada de eso importa si no dominas primero lo que ocurre adentro. Todo éxito verdadero nace en el interior, y toda destrucción también. Miras alrededor buscando razones, culpables, explicaciones, pero sabes que el mayor obstáculo nunca ha sido la vida. Ha sido tu mente cuando se desordena. Ese ruido que aparece justo cuando quieres avanzar. Ese impulso que sabotea lo que habías decidido. Ese diálogo interno que te convence de que no puedes, de que no es el momento, de que estás cansado, de que mereces postergar. Ese torbellino que te hace sentir derrotado incluso antes de haber dado el primer paso. Ese es el enemigo silencioso que los estoicos aprendieron a enfrentar antes que cualquier adversidad externa. Y por eso este primer mandamiento dice: dominarás tu mente antes que al mundo. Porque si no gobiernas tus pensamientos, no gobernarás tu vida. Si no diriges tu diálogo interno, otro lo hará por ti. Tus miedos, tus heridas, tus impulsos, tu pasado, tu ego. Si no eliges conscientemente qué pensar, tu mente elegirá por ti, y rara vez escogerá lo que te fortalece. Piensa en todas las veces en que tu vida parecía estable, pero internamente estabas deshecho. Piénsalo bien. ¿Cuántas decisiones importantes tomaste desde el miedo? ¿Cuántas discusiones encendiste por impulso? ¿Cuántas oportunidades perdiste por inseguridad? ¿Cuántas veces tu mente te dijo que no eras suficiente y tú le creíste sin cuestionarla? Esa tendencia de obedecer cualquier pensamiento como si fuera verdad. Ahí empieza la esclavitud. El estoico lo sabía. La mente descontrolada es la mayor enemiga del ser humano, y la mente entrenada es su mayor aliada. Dominar tu mente no significa callarla, significa dirigirla. No significa eliminar pensamientos, significa elegir cuáles alimentas. No significa nunca sentir miedo. Significa no dejar que el miedo tome decisiones por ti. Significa reconocer que tu mente es un caballo poderoso. Si tú no lo guías, te arrastra. Si lo diriges, te lleva más lejos de lo que jamás imaginaste. El dominio comienza siempre de la misma manera, observándote sin juicio. Lo que te debilita no es lo que piensas, es que crees que eres eso que piensas. Cada vez que tu mente te dice que no puedes, que no eres suficiente, que no vale la pena intentarlo, que vas a fallar, recuerda algo: no es tu esencia hablándote, es tu condicionamiento, es tu historia pasada intentando seguir viva, es tu miedo disfrazado de prudencia, es tu ego intentando evitar el riesgo, es tu mente protegiéndote de un peligro que casi nunca es real. La vida te ha mostrado muchas veces que tus pensamientos pueden mentirte. Te ha pasado que creías que algo sería terrible, y luego no lo fue. Pensaste que una persona te rechazaría, y te aceptó. Pensaste que no podrías, y pudiste. Pensaste que te destruirías, y sobreviviste. Entonces, si tu mente ha estado equivocada tantas veces, ¿por qué sigues obedeciendo cada palabra que te dice? El estoico lo sabía. La mente exagera, anticipa, dramatiza, se aferra, se asusta. Y tú no estás obligado a seguir ese movimiento. Dominarla es mirar el pensamiento y decir: esto es una idea, no una orden. Es preguntarte: ¿este pensamiento me fortalece o me destruye? Es elegir conscientemente si lo permites entrar o lo dejas ir. Es cortar la cadena entre impulso y acción. Es respirar cuando el ego quiere reaccionar. Es observar cuando el miedo quiere tomar control. Es recordar tu propósito cuando la mente te regala excusas. La mayoría de los seres humanos vive reaccionando, no decidiendo. Vive desde lo que siente, no desde lo que elige. Vive desde el ruido, no desde la razón. Y por eso repiten historias, repiten errores, repiten patrones que saben que les hacen daño. No es falta de conocimiento, es falta de dominio interno. Por eso este mandamiento es el primero, porque todo lo demás nace aquí. Tu disciplina, tu paz, tu fuerza, tu claridad, tu capacidad de amar,
tu éxito, tu temple. Todo depende de la calidad de tu mente. Dominarla requiere práctica diaria, escribir para entenderte, respirar para calmarte, cuestionar para liberarte, actuar incluso cuando tus pensamientos dicen no quiero. Requiere paciencia, porque la mente no se rinde fácil. Está acostumbrada a mandar, está acostumbrada a que le creas todo, y cuando empiezas a observar en vez de obedecer, ella va a resistir. Va a gritarte viejos miedos, va a recordarte antiguas heridas, va a empujarte de vuelta a hábitos cómodos. Pero allí es donde nace tu verdadera fuerza, en ese segundo en el que no te rindes ante tu mente, y tu mente empieza a rendirse ante ti. Dominar tu mente no te hace frío ni distante, te hace libre. Libre para decidir cómo quieres vivir. Libre para actuar aunque sientas miedo. Libre para mantener la calma cuando todo se mueve. Libre para enfocarte cuando otros se distraen. Libre para construir tu vida desde dentro, no desde el caos externo. El mundo allá afuera puede ser un torbellino, pero si tu mundo interno es firme, nada te quiebra. Ese es el secreto que los estoicos entendieron hace 2000 años y que pocos entienden hoy. La verdadera victoria no está en conquistar el mundo, sino en conquistarte a ti mismo. Porque cuando lo haces, todo lo externo pierde poder sobre ti. Las opiniones, las pérdidas, las dudas, las comparaciones, el ruido, el tiempo, el destino. Y aquí viene lo más revelador. Cuando dominas tu mente, el mundo deja de ser un enemigo y se convierte en materia prima. Todo te enseña, todo te fortalece, todo te forma. El dolor te entrena, la incomodidad te disciplina, la incertidumbre te despierta, el fracaso te pule, la adversidad te revela, y la vida deja de sentirse como una batalla, para convertirse en un territorio que sabes recorrer con fuerza y con calma. Por eso este primer mandamiento no es negociable, no es opcional, no es teórico, es la base de todo. Porque si no dominas tu mente te dominará a ti. Y si eso ocurre, nada de lo que hagas afuera tendrá sentido. Pero si la dominas, si la diriges, si la entrenas, entonces lo que antes te frenaba comienza a impulsarte. Lo que antes dolía comienza a moldearte. Lo que antes te asustaba comienza a expandirte. Y ahí, justo ahí, empieza tu libertad. Segundo mandamiento estoico: aceptarás la realidad sin adornos. La mayor parte del sufrimiento humano no viene de la realidad misma, sino de la historia que construimos para no enfrentarla. ¿Has sentido ese impulso de suavizar lo que duele, de maquillar lo que incomoda, de inventar explicaciones para justificar lo que en el fondo sabes que simplemente es? Y cuando haces eso, la mente se pierde en un laberinto de interpretaciones, suposiciones y deseos. Pero la realidad siempre permanece, intacta, indiferente, esperando a que la mires de frente sin filtros ni ilusiones. Ese momento es uno de los más difíciles y al mismo tiempo uno de los más liberadores que un ser humano puede experimentar. Aceptar la realidad sin adornos no es resignación, es lucidez. Es el arte de ver las cosas como son, no como desearías que fueran. Es soltar la necesidad de que todo encaje en tu narrativa personal. Es dejar de discutir con los hechos, porque los hechos no negocian. Los estoicos entendían que la existencia es neutral. No es buena ni mala, simplemente es. El juicio nace en tu mente. El drama lo construyes tú. El sufrimiento prolongado lo alimenta tu resistencia. Y cada vez que te aferras a una expectativa que no coincide con el presente, te rompes a ti mismo un poco más. Piensa en todas las situaciones que te hirieron más por lo que imaginaste que por lo que realmente ocurrió. En todas las veces en que sufriste tratando de cambiar algo que ya estaba decidido. En cada ocasión en la que inventaste motivos, esperaste explicaciones, idealizaste finales, temiste escenarios inexistentes. Lo que te desgastó no fue la realidad, fue tu versión de ella. La mente crea tormentas cuando la vida solo trajo una nube. Crea enemigos donde solo había distancia. Crea tragedias donde solo había un hecho simple y concreto al que te negabas a mirar. Aceptar la realidad sin adornos significa renunciar a la historia que te cuentas para justificar por qué algo debería ser distinto. Es admitir que lo que ocurrió, ocurrió. Que lo que terminó,
terminó. Que lo que duele, duele. Y no necesitas agregarle discursos. La verdad desnuda puede ser incómoda, pero siempre será más amable que la mentira adornada. Porque la verdad, por dura que sea, te permite avanzar. La fantasía, en cambio, te mantiene atrapado en un ciclo interminable de expectativa y decepción. Cuando aceptas la realidad tal como es, algo dentro de ti se ordena. La energía que antes gastabas en resistirte se libera. La claridad vuelve, el ruido se apaga. La mente deja de pelear con sombras. Dejas de exigirte explicaciones que el mundo no te debe. Te encuentras frente a frente con lo que es, con lo que existe, con lo que tienes entre manos. Y desde ahí, desde ese terreno firme, puedes actuar, puedes decidir, puedes reconstruir, puedes sanar, puedes avanzar sin cargar el peso de algo que ya no es. Aceptar la realidad sin adornos también implica ver a las personas como son, no como las imaginaste. Implica reconocer cuando alguien ya no te elige, cuando ya no existe reciprocidad, cuando la relación terminó mucho antes de que tú lo aceptaras. Implica admitir cuando tus esfuerzos ya no cambian nada, cuando el camino debe tomar otra dirección, cuando tú mereces algo distinto aunque te duela soltar lo familiar. La claridad es un golpe al ego, pero un regalo al alma. Y lo mismo ocurre contigo. Aceptar la realidad es mirarte sin máscaras. Reconocer tus limitaciones, tus patrones, tus impulsos, tus errores recurrentes. Es dejar de justificar lo que haces mal. Es admitir que a veces fuiste tú quien se falló, quien se traicionó, quien evitó, quien no actuó. Puede doler mirarte con sinceridad, pero ese dolor es sagrado. Es la puerta de entrada al cambio real, porque nada cambia mientras sigas inventando excusas para no asumir lo que es. El estoico sabía que la paz no llega cuando la vida mejora, sino cuando la interpretación se vuelve clara. La aceptación no te hace débil, te hace preciso. Te permite ahorrar energía, te permite enfocarte en lo que sí depende de ti, te permite dejar de pelear guerras que ya están perdidas, te permite cerrar capítulos sin arrastrar cadenas. Aceptar la realidad es el acto más radical de libertad, porque te libera de la ilusión, del autoengaño, de la dependencia emocional y del deseo de controlar lo que nunca fue tuyo. Y aquí está la parte más hermosa. Cuando aceptas la realidad sin adornos, descubres que muchas de las cosas que temías no eran amenazas. Eran señales, señales de que debías avanzar, de que debías soltar, de que debías reconstruir, de que la vida no te estaba castigando, te estaba reubicando, de que no estabas perdiendo algo esencial, estabas recuperando espacio para lo que sí te corresponde. Aceptar la realidad no es un final, es un comienzo. Es quitarle a la mente el derecho de sabotearte. Es darle la bienvenida a la claridad. Es caminar con firmeza sabiendo que lo único que necesitas para estar en paz es ver la vida tal como es, no tal como tu miedo la describe. Tercer mandamiento estoico: no te perturbará lo que no controlas. Hay un momento en la vida en el que comprendes que no importa cuánto te esfuerces, cuántas veces repases la escena en la mente, cuántas posibilidades intentes anticipar. Hay cosas que jamás estarán en tus manos. Y, sin embargo, pasaste años luchando contra esa verdad, quemando tu energía en intentar corregir lo que pertenece al mundo exterior, desgastándote en batallas que no podían ganarse porque no estaban hechas para ti. Este mandamiento no es una frase bonita, es un acto de supervivencia mental. Es el reconocimiento de que tu paz está muriendo cada vez que intentas gobernar lo que el universo jamás te entregó como responsabilidad. Piensa en cuántas noches estuviste despierto imaginando escenarios que nunca ocurrieron, desgastándote por decisiones que no eran tuyas, aferrándote a personas que no podías retener, obsesionándote con resultados que no dependían de tu esfuerzo. ¿Cuántas veces te rompiste por intentar controlar la opinión ajena, la reacción de alguien, el clima emocional de una relación, la dirección de un proyecto, el ritmo de un proceso que no respondía a tu voluntad? La perturbación nace exactamente ahí, en la fricción entre tu deseo y la realidad. No te duele lo que pasa, te duele que no pasa como tú querías. Los estoicos entendieron esto con una precisión quirúrgica.
La mente se destruye cuando intenta abarcar lo que no está dentro de su poder. Cada vez que la vida se mueve en una dirección inesperada, tú la empujas para que vuelva al camino que imaginaste. Cada vez que alguien actúa diferente a lo que tú esperabas, lo tomas como una afrenta personal. Cada vez que un plan se desvía, lo interpretas como un fracaso. Pero no es fracaso, es el mundo siendo el mundo. Es la vida desplegándose sin pedirte permiso. Es la existencia recordándote que no eres el director de la obra, sino un actor consciente de su papel. No te perturba lo que pasa, te perturba tu resistencia. La perturbación siempre es un síntoma de querer controlar lo incontrolable. Mira hacia atrás. ¿Cuántas decisiones, palabras, silencios, reacciones de otros te hicieron sufrir solo porque trataste de moldearlas con tus expectativas? ¿Cuánto dolor se habría evitado si hubieras dicho, esto no depende de mí, esto no me pertenece? Cuando entiendes este mandamiento, algo dentro de ti se aquieta. Empiezas a reconocer que el mundo no está obligado a coincidir contigo, que las personas no están diseñadas para actuar según tus criterios, que la vida no siempre se mueve en línea recta, y descubres algo más profundo aún, que tu verdadera libertad comienza cuando aceptas la separación entre lo que puedes influir y lo que debes dejar ser. No controlar no significa rendirse, significa redirigir tu fuerza hacia donde sí puede generar transformación, tu carácter, tus decisiones, tus hábitos, tu percepción, tu forma de reaccionar. Tus manos no pueden moldear al mundo, pero sí pueden moldearte a ti. La tormenta exterior puede desbordarse, pero tú decides si abres la ventana. La persona que te decepciona puede seguir actuando igual, pero tú decides si permites que su comportamiento gobierne tu estado emocional. El proyecto puede fallar, pero tú decides si lo interpretas como derrota o redirección. Observa cómo te desgasta aferrarte a aquello que no puedes controlar. La angustia aparece porque esperabas que alguien te correspondiera. La rabia surge porque creías que el resultado debía ser distinto. La frustración nace cuando confundes esfuerzo con garantía, pero el universo no trabaja con garantías. Trabaja con probabilidades, con movimiento, con ciclos, con causas que desconoces y efectos que no siempre puedes leer. Pretender controlarlo todo es pretender ser más grande que la vida, y nadie lo es. Cuando dejas de intentar manejar lo externo, comienzas a recuperar partes de ti que habías perdido. La claridad mental, la calma emocional, la energía que antes malgastabas en peleas inútiles. Aprendes a elegir tus batallas, a reconocer que no todo merece tu desgaste, que hay situaciones que se resuelven solas cuando tú sueltas la cuerda, que hay personas que te muestran su verdad solo cuando te retiras del intento de influir en ellas, que hay caminos que se abren únicamente cuando dejas de empujarlos. Liberarte de la perturbación no se trata de apatía, se trata de precisión, de enfocar tu mente donde sí puedes intervenir, de poner tu fuerza al servicio de algo real, de dejar de mendigar estabilidad en los caprichos del mundo exterior. Tu paz comienza donde termina tu ilusión de control. Y aquí está la parte más reveladora. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, paradójicamente empiezas a influir mejor en lo que sí te corresponde. Porque ya no actúas desde la ansiedad, sino desde la claridad. Ya no reaccionas por impulso, sino desde la sabiduría. Ya no dependes de que todo salga perfecto, sino que confías en tu capacidad de adaptarte. Ese es el verdadero poder del estoico. No manipular el mundo, sino fortalecerse para navegarlo. No te perturbará lo que no controlas, porque ya no entregarás tu estabilidad a factores externos, porque ya no dejarás que otro determine tu día, tu valor, tu calma. Porque comprenderás que cuando lo único que controlas es tu actitud, tu disciplina y tu carácter, de repente todo lo demás pierde el poder que antes te dominaba. Este mandamiento no solo te libera, te ordena, te devuelve a ti. Te recuerda que la vida se siente mucho más ligera cuando dejas de cargar lo que nunca te correspondió. Y en ese instante, algo irreversible ocurre. Ya no eres un prisionero del destino externo, sino un guardián de tu mundo interior. Allí comienza tu verdadero dominio. Cuarto mandamiento estoico: elegirás el silencio antes que la reacción impulsiva. Hay un instante, un solo instante, casi imperceptible, en el que tu vida puede tomar dos rumbos completamente distintos.
Ese instante ocurre entre lo que sientes y lo que haces, entre el golpe del impulso y la elección consciente. La mayoría de las personas nunca lo percibe. Viven reaccionando, no eligiendo. Hablan sin pensar, responden sin evaluar, explotan sin medir las consecuencias. Viven como si cada emoción fuera una orden y no un mensajero. Y en ese pequeño espacio, ese espacio que muy pocos han aprendido a dominar, se encuentra la diferencia entre un alma que se gobierna y un alma que vive encadenada a sus impulsos. Este mandamiento existe para mostrarte que tu silencio no es vacío, es poder. Piensa en todas las veces en que una palabra apresurada destruyó algo que tardaste años en construir. Una relación que se fracturó por un comentario impulsivo. Una oportunidad perdida por no saber contener la necesidad de responder de inmediato. Una discusión que se volvió guerra porque tu voz salió antes que tu razonamiento. La vida está llena de ruinas que nacieron en segundos de impulsividad. Y lo más doloroso es que, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que no dijiste lo que querías decir, sino lo que tu emoción gritaba. El silencio habría salvado ese momento. La reacción lo incendió. El estoico entiende algo que el resto del mundo ignora. Las palabras son flechas que no regresan. Cada sí, cada no, cada frase lanzada al calor de una emoción se convierte en realidad, en consecuencia, en historia. Y por eso el sabio no corre detrás de la urgencia emocional. Se detiene, respira, observa, actúa desde la razón, no desde la turbulencia. Porque sabe que un segundo de lucidez vale más que 1000 palabras dichas desde el descontrol. El silencio es el broche que detiene la herida. Es la pausa que rompe la cadena de errores. Es el escudo que te permite pensar antes de atacar o de abrirte el pecho de más. Cuando eliges el silencio, no estás huyendo del conflicto. Estás tomando el control de la batalla interna. Estás diciendo, no seré esclavo de este impulso. En ese acto, recuperas tu dignidad, porque nada te arrebata tanto tu libertad como la reacción automática. Te convierte en marioneta de tus emociones, en rehén del momento, en víctima de tus propias tormentas. Pero cuando decides no reaccionar, cuando eliges esperar, cuando das un paso atrás, estás demostrando algo monumental. Tu mente está al mando. Mira a tu alrededor. Observa a las personas que viven atrapadas en discusiones sin sentido, que no pueden tolerar un desacuerdo, que responden sin procesar, que creen que expresar todo lo que sienten es sinónimo de autenticidad. No es autenticidad, es descontrol. La autenticidad verdadera es tener fuego adentro y aún así elegir no quemarlo todo. Es sentir la presión en el pecho, la rabia en la garganta, la ansiedad en las manos. Y aún así mantener la calma de un guerrero que conoce su fuerza y no necesita demostrarla. Este mandamiento te invita a entender que el silencio no es pasividad, es estrategia, es entrenamiento, es autogobierno. El silencio te permite escuchar la verdad detrás del impulso. Te permite distinguir si estás reaccionando a la situación real o a una historia creada por tu mente. Te permite ver al otro sin la niebla de la emoción. Te permite elegir la respuesta que crea paz, no la que destruye puentes, y sobre todo, te permite protegerte de ti mismo, que es la batalla más difícil que librarás. Cada vez que eliges el silencio, le envías un mensaje a tu mente. No mandas tú, mando yo. Y poco a poco, tu mente aprende. Aprende a no gritar, a no correr, a no desesperarse. Aprende a confiar en ese espacio interior donde tú tienes la última palabra. El silencio se vuelve tu armadura, tu disciplina, tu forma de vida. Dejas de reaccionar desde el dolor y empiezas a actuar desde la sabiduría. El silencio también revela algo profundo. ¿Quién merece estar en tu vida? Porque cuando dejas de reaccionar, se caen las máscaras. Quien solo buscaba una pelea, se retira. Quien solo valoraba tu reacción, se molesta. Quien solo te manipulaba a través del conflicto, pierde su poder. El silencio es un filtro que deja a tu alrededor solo aquello que puede sobrevivir a la calma. Pero no confundas este mandamiento. No significa callar siempre. No significa dejar que te pasen por encima. No significa renunciar a tu voz. Significa que tu voz debe servir a tu virtud, no a tu impulso. Significa que hablas cuando has elegido hablar, no cuando tu herida exige ser escuchada.
Significa que tu palabra nace de la claridad, no del caos. Y cuando hablas desde esa claridad, tus palabras son firmes, precisas, incontestables. No necesitas gritar porque tu calma ya es autoridad. El silencio es la antesala de tu poder interior. Es el lugar donde observas, evalúas, entiendes y decides. Es el espacio donde tu mente deja de ser un caballo desbocado y se convierte en un animal noble que responde a tu guía. En ese silencio, descubres algo que los impulsivos jamás conocerán, que no necesitas demostrar nada, que no tienes que reaccionar para existir, que no debes explicarte ante nadie, que tu paz es más valiosa que cualquier respuesta rápida. La próxima vez que tu cuerpo te exija reaccionar de inmediato, recuerda esto. Ese instante es tu campo de entrenamiento. Ese es el lugar donde se construye tu carácter. Ese es el momento en el que puedes convertirte en alguien más fuerte de lo que eras hace 5 segundos. No necesitas ganar la discusión. No necesitas imponerte. No necesitas soltar la frase perfecta. Necesitas elegirte a ti. El silencio te devuelve a tu centro, te devuelve a tu poder, te devuelve a tu libertad. Y cuando vives desde ahí, ya no eres un actor más dentro del caos humano. Eres un faro, una fuerza, una presencia que no se tambalea ante el fuego emocional de otros. Porque tú no respondes desde la tormenta, respondes desde el cielo despejado que tú mismo has construido. Ese es el espíritu del cuarto mandamiento. Esa es la disciplina que te transformará más que cualquier victoria verbal. Y ese es el tipo de autodominio que solo quienes eligen crecer están dispuestos a practicar. Quinto mandamiento estoico. No dependerás del elogio ni del rechazo. Hay un punto en la vida donde te das cuenta de algo que duele admitir. La mayor parte de tus decisiones no las tomaste tú. Las tomó tu necesidad de ser aceptado. Muchas veces hablaste, actuaste, cediste o incluso traicionaste tus propios límites solo para no perder una mirada, un comentario, un aplauso, una validación que duraba segundos y te dejaba vacío durante días. Y aún así, seguías buscándola, como si tu valor dependiera de la opinión ajena. Como si tu identidad fuese una moneda que otros podían subir o bajar según su humor del día. Este mandamiento existe porque esa dependencia ha destruido más mentes que la pobreza, que el fracaso y que la soledad juntas. La gente que vive esclava del elogio jamás vive en paz, y la que vive temiendo el rechazo jamás vive en libertad. El estoico rompe ambas cadenas. Detente un momento y piensa. ¿Cuántas veces tuviste miedo de decir lo que realmente pensabas porque temías decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces suavizaste tus límites para que no te llamaran exagerado? ¿Cuántas veces aplazaste tus metas porque alguien cercano insinuó que no era realista? ¿Cuántas veces te infló el pecho un elogio que te hacía sentir valioso por un instante, solo para hundirte cuando ese mismo elogio dejaba de llegar? Nada te ata tanto como la aprobación externa. Nada te manipula tanto como la necesidad de gustar. Y nada te hace olvidar más rápido quién eres que vivir pendiente de los aplausos. Los estoicos entendieron que depender del elogio es tan frágil como depender del rechazo. Porque quien necesita ser aplaudido se rinde ante el silencio. Y quien teme ser criticado se rinde ante la vida. La opinión de los demás es viento, cambia, se mueve, desaparece. Pero si tú edificas tu valor sobre ese viento, toda tu vida se vuelve un temblor constante. Y lo más cruel de ese temblor es que nunca termina. Hoy te aplauden y te sientes poderoso. Mañana te ignoran y te sientes invisible. Hoy te aprueban y crees que avanzas. Mañana opinan distinto y te derrumbas. Así vive la mayoría, inflándose y desinflándose según lo que digan otros. Pero ese no es tu camino. Imagina por un instante cómo sería vivir sin miedo a decepcionar, sin angustia por caer bien, sin la necesidad de demostrar constantemente que vales. Imagina caminar por la vida sin revisar quién te está mirando, sin analizar si tus palabras gustaron, sin preguntar si tus decisiones fueron comprendidas. La libertad no se siente ligera al principio, se siente extraña. Porque toda la vida te enseñaron a buscar aprobación, no a sostenerte solo. Pero cuando finalmente lo logras, cuando un día dices, no necesito que estés de acuerdo para saber quién soy,
ahí se enciende algo dentro de ti que no se apaga jamás. El elogio puede ser más peligroso que la crítica. La crítica te obliga a conocerte, pero el elogio te adormece. El elogio te hace creer que estás en el camino correcto aunque no lo estés. La crítica te confronta, pero el elogio te seduce. Y es esa seducción la que ha destruido imperios internos. ¿Cuántas personas dejaron de crecer porque se acostumbraron a escuchar qué bien lo haces? ¿Cuántos dejaron de cuestionarse porque todos los celebraban? ¿Cuántos dejaron de avanzar porque creyeron que ya habían llegado? El elogio es dulce, pero es traicionero. El rechazo es áspero, pero es honesto. El sabio no persigue ninguno. El sabio se sostiene en su virtud, no en la opinión del público. Cuando vives pendiente del elogio, te conviertes en un actor. Cada palabra la mides para agradar, cada acción la moldeas según la audiencia, cada decisión la contaminas con la pregunta equivocada. ¿Qué van a pensar? Pero cuando dejas de ser actor, cuando te quitas el disfraz, cuando eliges tu verdad por encima de la expectativa, algo milagroso ocurre. Tu voz se vuelve más firme, tus pasos se vuelven más claros, tu vida deja de ser teatro y se vuelve camino. Ya no respondes a lo que otros esperan, respondes a lo que tú eres. Este mandamiento te pide algo enorme, que dejes de negociar tu valor, porque la opinión ajena, tanto la buena como la mala, es simple ruido, útil a veces, irrelevante casi siempre, destructiva cuando la conviertes en brújula. ¿Cómo saber si estás siendo esclavo del elogio? Es simple. Si un halago te sube, una crítica te bajará. Si un aplauso te afirma, un silencio te quebrará. Si una opinión te guía, otra te desviará. El día que te mantengas igual ante el aplauso y ante la queja, ese día serás libre. Pero esto no se logra de un momento a otro. Se entrena. Cada vez que alguien te elogie, observa tu mente. Observa si te sientes validado o simplemente agradecido. Observa si tu autoestima sube o si se mantiene en calma. Cada vez que alguien te critique, observa también. Observa si reaccionas o si reflexionas. Observa si te derrumba o si solo lo registras como un dato más. La independencia emocional no nace de cerrar el corazón, sino de fortalecerlo. Es dejar de temer el juicio ajeno porque ya no condiciona tus decisiones. Los estoicos repetían lo mismo una y otra vez. No depende de ti lo que otros piensan, depende de ti lo que tú haces con eso. Cuando entiendes esto, ya no buscas convencer al mundo. Buscas cultivar tu virtud. Buscas honrar tu palabra. Buscas sostener tu disciplina. El elogio ya no es combustible ni el rechazo es veneno. Ambos se vuelven irrelevantes porque tú estás centrado en tu conducta, no en la mirada ajena. Este mandamiento te llevará a perder personas. No porque te vuelvas frío, sino porque ya no tendrás la necesidad de justificarte, de agradar, de ser moldeable. Y quienes estaban acostumbrados a tu versión dócil, a tu versión complaciente, a tu versión temerosa, se incomodarán con tu voz firme, pero no es pérdida, es depuración. El silencio selecciona tu entorno y tu independencia selecciona tu destino. Los que permanezcan serán los que valoran quién eres, no lo que entregas para gustar. Llegará un día en que alguien te elogiará y tu corazón no se inflará. Llegará un día en que alguien te critique y no sentirás temblor. Llegará un día en que podrás estar rodeado de 10 opiniones diferentes sin que ninguna modifique tu esencia. Ese día habrás comprendido este mandamiento. Ese día habrás recuperado tu libertad. Ese día habrás sanado una de las heridas más profundas del alma humana, la necesidad de aprobación. No dependas del elogio. No temas el rechazo. Ambos son espejos distorsionados. Tu valor no vive en la mente de otros. Tu valor vive en tu carácter, en tu conducta, en tu palabra, en tu virtud, en tu disciplina, en tu coherencia. Cuando recuerdas esto, ningún comentario puede elevarte demasiado ni destruirte por completo. Eres dueño de tu estabilidad. Eres dueño de tu voz interna. Y esa es la única aprobación que realmente importa. Sexto mandamiento estoico. Cultivarás la disciplina como forma de amor propio. La mayoría de las personas habla de disciplina como si fuera una obligación, un peso, un esfuerzo desgastante que solo unos pocos pueden sostener.
Pero los estoicos entendían algo mucho más profundo, que la disciplina no es castigo, no es rigidez, no es represión. Es un acto de respeto hacia uno mismo. Es tratarte con la dignidad que mereces, no porque el mundo te la exija, sino porque tú sabes que la vida que deseas construir no aparecerá de la nada. Y es aquí donde la mayoría fracasa, no por falta de capacidad, sino por falta de compromiso con su propio bienestar. La disciplina no es dureza, es cuidado. Es levantarte cada día y decidir que no vas a dejar en manos del azar aquello que te corresponde a ti. Piensa en las veces que has dicho que cambiarías, las veces que prometiste dejar un hábito destructivo, las veces que juraste volver a empezar, retomar el orden, comprometerte de verdad. ¿Por qué no ocurre? No porque seas débil, sino porque en tu interior aún crees que la disciplina es una especie de castigo que te robará libertad. Pero observa a quienes no tienen disciplina. Su vida es un incendio constante. Viven apagando problemas que ellos mismos generaron. Viven atrapados en ciclos que juran querer romper. Viven reaccionando, no eligiendo. Ahí no hay libertad. La verdadera libertad nace cuando puedes confiar en ti mismo, cuando puedes decir, haré esto, y sabes que lo harás. Esa confianza interna no se crea con motivación, se construye con disciplina. Los estoicos no buscaban una vida fácil, buscaban una vida fuerte. Sabían que la mente sin dirección se convierte en enemigo, que las emociones sin estructura arrastran sin piedad, que la voluntad sin entrenamiento es frágil. Y por eso la disciplina era un mandato, un principio, un cimiento. No era negociable, porque entendían que cada día en el que tú haces solo lo que quieres en el momento, en realidad estás entregando tu poder. Estás dejando que tus impulsos decidan por ti. Estás abandonando tu futuro en manos del capricho. Estás viviendo como esclavo del no tengo ganas. Y ningún guerrero interno nace del capricho, nace del compromiso. La disciplina se convierte en amor propio cuando comprendes que cada acción pequeña que sostienes en el tiempo está creando una versión de ti que mañana te lo agradecerá. Cuando te levantas a entrenar aunque estés cansado, no te castigas, te proteges. Cuando eliges comer mejor, no te limitas, te das vida. Cuando decides estudiar, leer, reflexionar, ordenar tu entorno, cumplir con tus responsabilidades incluso cuando nadie te observa, no te oprimes, te honras. El respeto más profundo no se demuestra con palabras ni con discursos motivacionales. Se demuestra con decisiones que fortalecen tu carácter incluso cuando tu mente te suplica elegir lo fácil. Y claro que dolerá. Claro que tendrás días en los que no querrás hacer nada. Claro que tu cuerpo te pedirá descanso cuando lo que necesita es acción. Claro que tu mente tratará de convencerte de que mañana será mejor momento. Pero mañana no existe. Solo existe este momento en el que eliges. Y cada vez que eliges disciplinarte, estás enviando un mensaje poderoso a la parte más profunda de tu ser. Puedo contar conmigo. Esa frase, cuando se vuelve verdad, cambia tu vida completa. Porque un ser humano que puede contar consigo mismo ya no teme a las tormentas externas, ya no depende de condiciones perfectas, ya no se quiebra ante la incomodidad. La disciplina forja una estabilidad que no se puede comprar. Los estoicos practicaban incomodidad voluntaria no para sufrir, sino para recordarse que eran más fuertes que sus deseos momentáneos. Ayunaban, entrenaban bajo condiciones duras, elegían vivir más sencillo de lo que podían permitirse, evitaban lujos innecesarios. No por pobreza, sino por poder. Porque sabían que la comodidad constante debilita la mente. Porque entendían que quien solo sabe funcionar cuando todo está perfecto, no funciona en absoluto. La disciplina no elimina el placer, elimina la dependencia, te enseña a disfrutar sin necesidad, a elegir sin pánico, a vivir sin esclavitud interna. Y hay algo esencial, la disciplina no es perfección. Los estoicos lo sabían. Vas a fallar, vas a caer, vas a perder el ritmo, pero la caída no te define. Te define la decisión que tomas después. Cuando un estoico tropezaba, no se destruía con culpa, no se abandonaba, no se insultaba internamente. En cambio, se levantaba y seguía. Porque la disciplina no exige que nunca falles, exige que nunca te rindas. Y ese es el amor propio más grande. No dejarte atrás.
No soltar tu mano aunque hayas tropezado 100 veces. No renunciar a ti solo porque la vida te cansó. La disciplina también limpia tu entorno interior. Cuando tienes hábitos firmes, tu mente deja de estar llena de ruido. Las tareas pendientes desaparecen. Las promesas no cumplidas dejan de perseguirte. Las excusas dejan de tener espacio. Empieza a nacer una sensación nueva, poderosa, silenciosa. La sensación de que estás construyendo algo real. Ese orden interno es adictivo. Cuando lo pruebas, ya no quieres volver al caos, porque sientes claramente que puedes dirigir tu vida, que puedes moldear tu destino, que no estás a merced de tus emociones ni de tus viejos patrones. La disciplina te vuelve arquitecto de tu existencia. Y, sobre todo, la disciplina te vuelve alguien capaz de amar mejor. Porque solo quien tiene orden interno puede dar sin vaciarse, sostener sin romperse, acompañar sin perderse, enfrentar la vida sin convertirse en carga para los demás. La disciplina te permite ser firme, estable, íntegro. Cuando te gobiernas, ya no mendigas afecto, no buscas validación, no caes en ciclos destructivos. La indisciplina te lleva a buscar compensaciones emocionales constantes. La disciplina te da suficiente paz como para no necesitarlas. Puede que hoy sientas que empezar es difícil, pero los estoicos enseñaban que todo gran cambio comienza con un acto pequeño que se repite. No necesitas transformar tu vida entera mañana, solo necesitas elegir una acción, una sola, que honre al ser humano que quieres ser, y repetirla, sostenerla, cuidarla. La disciplina no nace del esfuerzo masivo, nace de la constancia mínima. Al final, este mandamiento te recuerda algo esencial. Nadie puede disciplinarte desde afuera. Nadie puede obligarte a construirte. Nadie puede darte carácter. Nadie puede darte fuerza. Eso te corresponde a ti. Es tu responsabilidad. Es tu privilegio. Y cuando decides asumirlo, la vida entera empieza a ordenarse alrededor de esa decisión. Porque un ser humano disciplinado atrae claridad, atrae dirección, atrae propósito. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma en que caminas por él. Este es el mandamiento que sostiene todos los demás. Sin disciplina, la sabiduría se queda en teoría. Con disciplina, se convierte en transformación. Y cuando logras disciplinarte desde el amor, no desde la culpa, no desde el castigo, sino desde la certeza de que mereces una vida mejor, entonces sí, te vuelves invencible por dentro. Séptimo mandamiento estoico. Agradecerás incluso aquello que te hirió. Agradecerás incluso aquello que te hirió. Y sé que, al escucharlo, tu mente puede tensarse por dentro, como si algo en ti dijera, ¿cómo voy a agradecer lo que me quebró? ¿Cómo voy a agradecer lo que me arrebató algo que todavía extraño? ¿Cómo podría agradecer al dolor si fue justamente lo que casi me destruye? Pero aquí está el corazón del mandamiento. No agradeces por el daño, agradeces por la transformación. No bendices la herida, bendices la fuerza que salió de ella. Y esto es algo que la mayoría no entiende, porque siguen mirando el dolor como un enemigo, como una sombra que llegó para debilitarlos, como un recuerdo que preferirían borrar. Pero los estoicos nunca lo vieron así. Ellos entendían que la vida no se divide entre lo que querías que ocurriera y lo que ocurrió, sino entre aquello que te hace más fuerte y aquello que te hace más débil. Y el dolor, si lo miras con claridad, si lo enfrentas con firmeza y no con resentimiento, siempre termina colocándose del lado de tu fortaleza. Agradecer lo que te hirió no significa justificarlo, no significa decir que estuvo bien, no significa romantizar el sufrimiento como si fuese un regalo envuelto en papel noble. Significa entender que, aunque no elegiste la herida, sí puedes elegir quién eres después de ella, y esa elección determina tu futuro más que la herida misma. Piensa en cada momento de tu vida en el que sentiste que algo se rompía dentro de ti. Un abandono, una traición, un fracaso, un error que cometiste, una conversación que desearías no haber tenido, una oportunidad que se escapó por segundos, una persona que se fue sin darte tiempo a cerrar ciclos. En su momento, todo eso dolió como si te arrancaran parte del alma. Pero mírate ahora, todavía estás aquí, todavía respiras, todavía buscas entender, crecer, elevarte. Eso significa algo.
significa que el dolor no pudo contigo. Significa que no solo sobreviviste, sino que aprendiste. La gratitud estoica no es emocional, es filosófica. No surge del gusto, surge de la comprensión. Agradeces porque entiendes que cada experiencia, incluso la más amarga, vino con un mensaje, con una lección, con un espejo, con un recordatorio. Te mostró tu fragilidad, sí, pero también reveló tu resistencia. Te mostró tus límites, pero también el potencial que no habías tocado aún. Te mostró tus miedos, pero también que eras capaz de atravesarlos. Te mostró a quienes no te querían, pero también te mostró lo valioso que es quien sí se queda. Te mostró lo que perdiste, pero también lo que te quedaba por construir. Y en esa doble cara del dolor, en ese contraste crudo entre lo que se rompió y lo que nació después, es donde la gratitud encuentra su hogar. Séneca decía que nada hace más fuerte al alma que mirar de frente lo que la hirió sin temerlo más. Porque mientras sigas odiando el pasado, sigues siendo su esclavo. Mientras sigas temiendo recordar, sigues dejando que esa sombra gobierne tu presente. Pero cuando agradeces, cuando decides transformar la herida en maestra, algo increíble ocurre. El pasado deja de perseguirte. Se vuelve un territorio explicado, un territorio atravesado, un territorio que ya no tiene poder sobre ti. Agradecer desactiva la condena. Agradecer disuelve la culpa. Agradecer ilumina aquello que antes estaba cubierto por el rencor. Y es aquí donde este mandamiento se vuelve un arma espiritual. Porque cuando aprendes a agradecer incluso lo que te hirió, te vuelves indestructible. Ya no temes perder. Ya no temes fallar. Ya no temes que la vida cambie sin avisar. Porque sabes que, pase lo que pase, podrás convertirlo en fortaleza. El dolor deja de ser amenaza. Se convierte en herramienta, se convierte en entrenamiento, se convierte en el fuego que templa tu carácter hasta dejarlo capaz de sostener todo lo que antes te quebraba. Piensa en las personas que alguna vez te decepcionaron, en quienes te hicieron creer que eras menos de lo que realmente vales, en quienes se alejaron cuando más los necesitabas, en quienes te trataron con indiferencia cuando tú ofreciste lealtad. Nada de eso fue justo. Nada de eso estuvo bien. Pero míralo sin sentimentalismo. Gracias a ellos empezaste a poner límites. Gracias a ellos aprendiste que no todo el mundo merece acceso a tu alma. Gracias a ellos dejaste de entregar energía a quienes no saben cuidarla. Gracias a ellos entendiste que tu valor no se negocia. Gracias a ellos conociste la versión de ti que dice, hasta aquí. Y esa versión, la que nació en medio del abandono o de la traición, esa versión es la que te sostiene hoy. Piensa también en tus fracasos, en esos proyectos que no funcionaron, en esos sueños que murieron en tus manos, en esos planes que parecían perfectos hasta que la realidad los desplomó de un golpe. Cada uno de esos fracasos llevaba escondido un destino mejor alineado contigo, llevaba una corrección, llevaba una advertencia, llevaba una invitación a ser alguien más fuerte, más lúcido, más ordenado. Sin esos tropiezos no estarías aquí escuchando esto, no estarías buscando claridad, no estarías formando una vida más estable, no estarías creciendo con intención, no estarías despertando, y por eso, aunque duela recordarlos, debes agradecerlos también. Incluso tu propia sombra merece gratitud. Esa parte de ti que actuó mal, que evitó lo importante, que saboteó relaciones, que procrastinó decisiones cruciales, que se escondió detrás del miedo, que usó excusas que ahora te avergüenzan. Esa versión tuya que hoy juzgas con dureza, fue la que te mostró claramente quién no quieres volver a ser. Sin ella, jamás habrías sentido la urgencia de transformarte. Sin ella, jamás habrías entendido la importancia de la disciplina, del autocontrol, del propósito. Sin tu sombra, no sabrías diferenciar luz de oscuridad. Agradecerla no significa aplaudirla, significa reconocer que te enseñó. Y, finalmente, también debes agradecer al propio dolor físico y emocional que atravesaste. Sí, incluso a ese dolor que te robó el sueño, ese que te dejó inmóvil, ese que te obligó a replantear todo, ese que no pediste, que no buscaste, que te cayó encima como un temporal salvaje. Ese dolor, aunque injusto, reveló tu resistencia interna,
Te mostró que eres más fuerte de lo que creías. Te mostró que podías seguir avanzando incluso cuando sentías que ya no había fuerzas. Te mostró que, aunque la vida te arañara con violencia, tú seguías de pie. Eso, por brutal que suene, también merece gratitud. Agradecer es liberar. Agradecer es cerrar ciclos. Agradecer es recuperar energía. Agradecer es mirar hacia adelante sin que el pasado tire de ti como un ancla. La gratitud estoica no te pide sentir alegría por lo que te pasó. Te pide reconocer que lo que te pasó ya no tiene el poder de romperte. Te pide aceptar que la vida nunca te quitó más de lo que podías reconstruir. Te pide honrar la fuerza que nació en ti gracias a aquello que jamás habrías elegido. Este mandamiento te pide algo profundo. Deja de maldecir tu historia. Empieza a usarla. Deja de luchar contra lo que fue. Empieza a construir con lo que es. Deja de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y empieza a preguntarte, ¿qué puedo hacer con lo que me pasó? Esa pregunta es la que distingue al sabio del resentido. Agradecer es un acto de poder. Es mirar al pasado sin bajar la cabeza. Es decir, no me destruiste, me hiciste llegar aquí, me hiciste quien soy. Y cuando eres capaz de decir eso sin temblar, sin llorar por dentro, sin odiar, sin aferrarte a la herida, entonces eres libre de verdad. Octavo mandamiento estoico. Serás dueño de tus deseos, no su esclavo. Serás dueño de tus deseos, no su esclavo. Y aunque suena simple, este mandamiento es uno de los más difíciles de practicar, porque toca el corazón mismo de la mente humana. Aquello que quieres, aquello que buscas, aquello que te atrae, aquello que te promete felicidad con la misma facilidad con la que te quita paz. El deseo es una fuerza seductora. A veces llega como un susurro suave que te invita a imaginar una vida más cómoda, más brillante, más parecida a la que ves en otros. A veces llega como un golpe, como un impulso urgente que exige satisfacción inmediata, y otras veces llega disfrazado de necesidad, como si sin eso que quieres no pudieras estar completo. Pero el deseo es también trampas dentro de trampas. Cuando no lo cuestionas, te arrastra. Cuando lo crees necesario, te gobierna. Cuando lo conviertes en condición para sentirte bien, te encadena. Por eso los estoicos insistían tanto en dominarlo, no en eliminarlo. El deseo no es el enemigo. El enemigo es tu relación con él. Piensa en la cantidad de cosas que hoy crees que necesitas. Cosas materiales, reconocimiento, validación, éxito, atención, afecto inmediato, estímulos constantes, metas que suenan más importantes de lo que realmente son. Vivimos rodeados de invitaciones a desear más cosas, más experiencias, más placer, más estatus, más aprobación. Cada día el mundo te recuerda lo que no tienes, lo que deberías comprar, lo que otros lograron y tú no, lo que está de moda, lo que supuestamente te hará sentir suficiente. Y así, sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor por lo que te falta en lugar de lo que ya tienes. Empiezas a vivir mirando hacia afuera, comparando, aspirando, persiguiendo, creyendo que la felicidad está al final de una carrera interminable. Ese es el primer síntoma de la esclavitud del deseo, cuando tu paz depende de obtener algo que todavía no llegó. Para los estoicos, la libertad interior comenzaba exactamente ahí donde el deseo perdía poder. Ellos sabían que nada posee más control sobre una persona que aquello que desea desesperadamente. El deseo desordenado te vuelve vulnerable, te hace negociar tu dignidad, tu tiempo, tu energía. Te hace decir sí, cuando deberías decir no. Te hace correr detrás de personas que no te valoran, porque crees que necesitas su afecto. Te hace trabajar en cosas que odias, porque crees que necesitas ese sueldo para sostener un estilo de vida que no te da paz. Te hace comprar cosas que no puedes pagar para impresionar a gente que no piensa en ti. Te hace sentir frustrado cuando no obtienes lo que anhelas y vacío cuando finalmente lo obtienes. Porque el deseo no está diseñado para saciarse, está diseñado para multiplicarse. Si no lo dominas, te devora. Dominar el deseo no significa renunciar al placer, ni vivir una vida austera sin alegría. Significa recuperar el control. Significa preguntarte, con absoluta honestidad, ¿esto lo quiero porque realmente lo deseo, o porque la sociedad me enseñó a desearlo?
Muchas veces tus deseos no nacen en ti, sino que te fueron implantados. La publicidad, las redes sociales, las opiniones ajenas, los modelos de éxito estandarizados, todo eso moldea lo que crees que deberías querer y te engaña. Te hace perseguir cosas que no construyen tu carácter, que no elevan tu alma, que no aportan profundidad a tu vida. Cosas que, cuando finalmente llegan, te dejan con la incómoda sensación de que nada cambió realmente. El deseo también te roba presencia, te empuja al futuro, te promete que la felicidad está adelante, después de conseguir eso que buscas. Pero cuando llegas ahí, el deseo ya creó otro punto más lejos, otro objetivo, otra meta. Así, el deseo te mantiene siempre corriendo hacia adelante sin permitirte habitar el aquí y el ahora. Esa es la carrera del esclavo. Un esclavo corre detrás de lo que su amo le ordena. Un sabio camina en dirección a lo que él eligió. Séneca escribió que quien no controla sus deseos, no controla su vida. Y es verdad. Tu deseo no es solo un impulso, es un gobierno. Si no te pertenece, te domina. Si no lo cuestionas, te ata. Si no lo diriges, te lleva donde él quiere, no donde tú necesitas estar. Por eso, el primer paso de este mandamiento es observar. Observar cada deseo que surge como si lo miraras desde afuera, sin juicio, sin represión, pero con claridad. Preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿Este deseo construye o debilita? ¿Me acerca a mis valores o me aleja? ¿Me hace libre o me hace dependiente? La mayoría de las personas nunca se hace estas preguntas, solo sienten el impulso y lo obedecen. Y cada vez que lo obedecen sin cuestionarlo, el deseo aprende que tiene poder sobre ellos. Los estoicos enseñaban que no debes perseguir aquello que promete placer inmediato pero quita poder a largo plazo. El deseo fácil siempre viene disfrazado de alivio. Promete confort, pero entrega vacíos. Promete satisfacción, pero deja ansiedad. Promete libertad, pero pide dependencia. La verdadera libertad no se siente como un subidón. Se siente como estabilidad, como paz, como claridad, como la capacidad de mirar algo que deseas y decidir no ir detrás de eso solo porque puedes. La esclavitud es lo contrario, es mirar algo que deseas y sentir que no puedes evitar perseguirlo. Dominar tus deseos también implica aprender a esperar. La impaciencia es otra forma de dependencia. Crees que necesitas algo ahora, ya, de inmediato. Pero cuando entrenas la capacidad de posponer, cuando decides voluntariamente no satisfacer un deseo en ese instante, algo poderoso ocurre. Tu deseo deja de mandarte. Eres tú quien manda. No necesitas eliminarlo, solo necesitas ponerlo en su lugar. Y ese lugar es la obediencia a tu razón, no a tu impulso. A veces el deseo que más te esclaviza no es algo material, sino emocional. El deseo de ser aceptado. El deseo de ser amado. El deseo de no sentirte solo. El deseo de validación. Esos deseos, si no los observas, te llevan a relaciones dañinas, a silencios que te lastiman, a soportar comportamientos que te hieren. Te hacen creer que necesitas algo externo para sentirte completo. Pero cuando entiendes que el deseo no debe gobernar tu dignidad, empiezas a elegir distinto. Empiezas a decir no, donde antes decías sí para no perder a alguien. Empiezas a soltar vínculos que solo existían para sostener un anhelo, no un amor sano. Empiezas a sentir que lo más valioso que puedes conservar eres tú. Este mandamiento te exige mirar de frente tus impulsos más incómodos. No para reprimirlos, sino para reeducarlos. El deseo puede ser entrenado, puede ser moldeado. Puedes enseñarle a tu mente a preferir lo que te hace fuerte por encima de lo que solo te entretiene. Puedes enseñarle a tu alma a buscar profundidad en lugar de estímulos. Puedes redefinir tus prioridades con disciplina y conciencia, porque al final, el deseo no desaparece, se transforma. Lo que antes querías desesperadamente empieza a perder brillo. Lo que antes te parecía indispensable empieza a sentirse irrelevante. Eso es un signo de libertad. Los estoicos sabían que un hombre verdaderamente libre no es aquel que posee mucho, sino aquel que necesita poco. No porque renuncie a los placeres, sino porque los domina. Puede disfrutarlos sin convertirse en su servidor. Puede tenerlos sin temer perderlos. Puede desear sin obsesión, sin dependencia, sin angustia. Y puede renunciar cuando es necesario,
sin sentir que se le está arrancando algo vital. Ser dueño de tus deseos es ser dueño de tu destino. Es construir una vida que nace desde tu interior, no desde una carrera interminable hacia afuera. Es elegir desde tus principios, no desde tus impulsos. Es caminar ligero. Es elegir libertad por encima de placer momentáneo. Es tener la capacidad de mirar todo lo que podrías querer y escoger solo lo que te acerca a la persona que deseas ser. Este mandamiento no es un llamado a la renuncia. Es un llamado al poder interno, a la soberanía, a la capacidad de elegir con conciencia, a la fuerza de decir, no necesito esto para estar en paz. Cuando eres capaz de pronunciar esas palabras, ningún deseo puede poseerte. Noveno mandamiento estoico. No huirás de la incomodidad. La usarás como entrenamiento. No huirás de la incomodidad. La usarás como entrenamiento. Y aunque esta frase puede sonar simple, es uno de los mandamientos más duros, más desafiantes, más transformadores del estoicismo. Porque hablar de incomodidad no es hablar solo del frío, del cansancio o del esfuerzo físico. Hablar de incomodidad es hablar de crecimiento. Es hablar del borde donde tu mente quiere retroceder, donde tus emociones tiemblan, donde tus pensamientos buscan escapatoria. Es hablar de ese instante donde tu cuerpo te dice, detente, donde tu ego te dice, no puedo, donde tu miedo te dice, más tarde, donde tu hábito te dice, mañana empiezo. Y sin embargo, es exactamente en ese punto donde el estoico se mantiene firme. La incomodidad es el territorio donde se construye todo lo que vale la pena. Pero la mayoría de las personas la evitan como si fuera enfermedad. Evitan conversaciones difíciles porque incomodan. Evitan decir la verdad porque incomoda. Evitan tomar decisiones importantes porque incomodan. Evitan cambiar hábitos porque incomoda. Evitan mirar sus errores porque incomoda. Evitan soltar personas porque incomoda. Evitan entrenar porque incomoda. Evitan madrugar porque incomoda. Viven huyendo de todo aquello que les exige un esfuerzo extra, un poco más de orden, un poco más de disciplina, un poco más de conciencia. Pero lo que no entienden es que cada incomodidad evitada se convierte en una cadena invisible, una cadena que aprieta cada día un poco más. Los estoicos lo sabían. Lo que evitas te gobierna, lo que enfrentas te libera, y por eso hacían de la incomodidad una práctica consciente. No esperaban que la vida los desafiara, se desafiaban ellos mismos. Paseos bajo la lluvia, dormir en el suelo, comidas simples, ayuno voluntario, entrenamientos de fortaleza, silencios prolongados, reflexiones incómodas. No eran actos extremos, eran actos intencionales, porque entendían que si te entrenas a soportar voluntariamente pequeñas incomodidades, luego podrás soportar sin derrumbarte las grandes que la vida te enviará, sin avisar. La incomodidad elegida prepara al espíritu para la incomodidad inevitable. Piensa en tu vida actual. ¿Cuántas decisiones has postergado porque te incomodan? ¿Cuántas conversaciones importantes evitaste porque preferías un silencio falso antes que una verdad honesta? ¿Cuántas veces no empezaste un proyecto porque incomodaba esa sensación de no saber por dónde comenzar? ¿Cuántas veces seguiste en el mismo trabajo, en la misma relación, en el mismo círculo, porque la incomodidad del cambio te parecía más grande que la incomodidad de seguir sufriendo? No es falta de capacidad, no es falta de inteligencia, no es falta de talento, es falta de entrenamiento. Entrenamiento para soportar el primer golpe de incomodidad sin huir. La incomodidad es el umbral entre la vida que tienes y la vida que quieres. Pero casi nadie cruza ese umbral porque espera sentirse preparado antes de avanzar. Y la preparación emocional nunca llega antes del acto, llega después. Nadie se siente listo para enfrentar la verdad. Nadie se siente listo para soltar a alguien que ama pero que lo destruye. Nadie se siente listo para cambiar su estilo de vida. Nadie se siente listo para dejar un vicio. Nadie se siente listo para cambiar de camino. La preparación no aparece antes del esfuerzo, aparece después, como consecuencia del esfuerzo. Por eso el estoico no espera sentirse listo. Da el paso igualmente. Y en ese paso, en ese minuto exacto donde decide avanzar aún sintiendo miedo, sucede el crecimiento. Este mandamiento te pide algo incómodo desde su raíz: dejar de huir.
huir de ti mismo, huir de tus emociones, huir de tus hábitos, huir de tus decisiones pendientes, porque mientras huyas, seguirás siendo esclavo. La incomodidad que no enfrentas hoy será el tormento que enfrentarás mañana, pero la incomodidad que eliges hoy será la libertad que disfrutarás mañana. Esa es la diferencia entre dolor inútil y dolor útil. El dolor inútil surge de evitar lo que debes enfrentar. El dolor útil surge de enfrentar lo que necesitas enfrentar. Y solo el segundo construye carácter. Cuando decides usar la incomodidad como entrenamiento, dejas de temerla. La ves como una herramienta, como un martillo que golpea, sí, pero que al golpear está dando forma. Como un fuego que quema, sí, pero que al quemar purifica. Como una piedra pesada que agota, sí, pero que al cargar fortalece. La incomodidad deja de ser un enemigo cuando entiendes que detrás de cada obstáculo hay una versión más fuerte de ti esperándote. No más inteligente, no más exitoso, más fuerte, más dueño de sí, más libre. La incomodidad, además, revela tu identidad real. En los momentos cómodos, todos parecemos virtuosos, pacientes, amables, disciplinados, ordenados, reflexivos. Pero cuando la vida aprieta, cuando el tiempo falta, cuando el cansancio pesa, cuando el miedo aparece, cuando la presión sube, ahí es donde se ve quién eres realmente. Ahí donde tu máscara se cae, ahí donde tu impulso te traiciona o te sostiene, ahí donde tu disciplina aparece o desaparece. Y eso es bueno. Porque solo cuando ves quién eres realmente, puedes moldearte hacia quien deseas ser. La incomodidad es un espejo brutal, pero justo. Los estoicos también sabían que la incomodidad no solo fortalece, sino que despeja. Cuando sufres un fracaso, un rechazo, una pérdida o una caída, descubres con claridad lo esencial, lo que realmente importa, permanece. Lo que era superficial se desmorona. Las personas que estaban por conveniencia se alejan. Las personas que están por amor se quedan. Los sueños que nacían del ego desaparecen. Los sueños que nacen del alma se afirman. La incomodidad revela tu mapa interno. Te muestra lo que vale la pena sostener, lo que vale la pena soltar, lo que vale la pena reconstruir. Sin incomodidad, seguirías viviendo dormido en una ilusión cómoda, pero falsa. Por eso este mandamiento te invita a un acto poderoso, dejar de ver la incomodidad como un castigo. La incomodidad no es un castigo, es un llamado. Es la vida tocando la puerta para decirte que ya no puedes seguir siendo la misma persona. Que llegó el momento de expandirte. Que llegó el momento de elegirte a ti. Que llegó el momento de dejar atrás una versión débil, temerosa, postergadora, reactiva, confundida, atada. La incomodidad es la señal de que estás creciendo incluso cuando no puedes verlo, incluso cuando duele, incluso cuando parece que retrocedes. A veces crecer se siente como romperte, pero no te rompes, te abres. Usar la incomodidad como entrenamiento significa incorporar pequeños desafíos voluntarios en tu día a día. Un hábito que incomoda, pero fortalece. Levantarte más temprano, ducharte con agua fría, practicar silencio, reducir redes sociales, ordenar tu espacio, entrenar aunque no tengas ganas, decir la verdad incómoda, cerrar un ciclo pendiente, hacer una llamada difícil, dejar un vicio por un día, luego por 3, luego por 7. Cada acto pequeño suma, cada victoria diminuta crea una mente más fuerte, una mente que ya no reacciona impulsivamente, que ya no huye emocionalmente, que ya no se rinde fácilmente. La incomodidad voluntaria entrena tu capacidad de actuar aunque tu mente proteste, entrena la habilidad más importante del estoicismo, hacer lo correcto aunque no tengas ganas, porque las ganas son pasajeras, pero la virtud permanece, la fuerza permanece, la disciplina permanece, y la paz, la verdadera paz, solo llega cuando tu mente sabe que puede confiar en ti, porque no huyes cuando algo se complica. Si hoy estás en un momento incómodo, no estás perdiendo, estás siendo entrenado, estás siendo moldeado por la vida para sostener lo que has pedido en tus sueños. Porque todo sueño grande exige una espalda fuerte, todo propósito profundo exige una mente templada, todo crecimiento verdadero exige atravesar un poco de oscuridad. No huyas, respira,
Avanza. Úsalo. Cada incomodidad que enfrentas es un ladrillo en la construcción de tu carácter. Cada día que eliges el esfuerzo en lugar del escape, creces invisible por dentro. Y un día, cuando menos lo esperes, mirarás atrás y verás que aquello que un día te hubiera destruido, hoy no mueve ni un centímetro tu paz. Ese día, habrás entendido este mandamiento en su totalidad. Y ese día serás libre. 10º mandamiento estoico. Vivirás con sencillez para vivir con libertad. Vivirás con sencillez para vivir con libertad. Puede sonar como una frase simple, casi obvia, pero detrás de esas palabras se esconde una de las verdades más poderosas, más ignoradas y más difíciles de aceptar de toda la filosofía estoica, porque la mayoría de las personas cree que su vida sería más libre si tuvieran más dinero, más comodidades, más reconocimiento, más cosas, más estatus, más velocidad, más placer, más todo. El mundo entero te ha entrenado para creer que la libertad se encuentra en acumular, en avanzar, en tener, en mostrar. Pero los estoicos sabían algo que hoy casi nadie quiere escuchar. Cuanto más necesitas, menos libre eres. Cuanto más deseas, más vulnerable te vuelves. Cuanto más te acostumbras al lujo, más miedo tienes a perderlo. Y cuanto más construyes tu identidad sobre lo que posees, más frágil se vuelve tu paz interior. La sencillez no es renuncia, no es pobreza, no es mediocre conformismo, es soberanía. Es elegir cuánto necesitas para vivir bien. Es mirar al mundo que te promete abundancia y decirle, no me compras. Es mirar tus deseos y ponerles límites. Es mirar tus impulsos y dirigirlos. Es mirar tus comodidades y decidir cuáles realmente te sirven y cuáles solo te anestesian. Vivir con sencillez no significa vivir con menos. Significa vivir sin depender. Significa que tu bienestar no esté atado a cosas que mañana pueden desaparecer. Significa que tu estabilidad no dependa de objetos externos que no controlas. Significa que tu identidad no esté construida sobre pilares que alguien más podría derribar. Los estoicos insistían en este mandamiento porque entendían que la vida cambia sin avisar. Las posesiones cambian. Los trabajos se transforman. Las personas se van. La salud fluctúa. El dinero sube y baja. Y si tu sentido de estabilidad depende de cualquiera de esas cosas, estás construyendo tu paz en arena. La sencillez es construir sobre roca. Es saber que si mañana pierdes algo material, no perderás tu centro. Es tener claro que tu valor no depende de cuánto tengas, sino de quién eres cuando ya no tienes nada que mostrar. Porque en los momentos difíciles, el autoengaño desaparece. Cuando la vida aprieta, no importa cuánto lujo tenías, importa cuánto carácter conservas. La sencillez también revela cuántas de tus necesidades fueron creadas por el ruido del mundo. Vivimos rodeados de estímulos que te empujan a creer que necesitas más para sentirte válido. Más ropa, más tecnología, más experiencias, más viajes, más éxito, más validación. Pero si te detienes un instante, si observas tu vida sin ruido, te darás cuenta de que muchas de esas necesidades no nacieron de ti. Nacieron del miedo a no encajar, del miedo a no destacar, del miedo a no ser suficiente, del miedo a verte pequeño frente a otros. Esos miedos crean deseos artificiales. Secretamente, lo que realmente quieres no es más, es sentirte en paz. Pero la paz no llega por acumulación, llega por liberación. Por eso este mandamiento es un desafío tan profundo. Te obliga a revisar de manera brutal qué cargas estás llevando que nunca te pertenecieron. Te invita a ver cuáles de tus hábitos de consumo son en realidad mecanismos para calmar ansiedad. Te exige que observes cuántas comodidades sostienes solo porque temes vivir sin ellas, aunque no aporten nada real a tu propósito. Te cuestiona sobre cuántas cosas creíste necesitar solo porque alguien más te convenció de ello. Y lo más importante, te llama a preguntarte quién serías si dejaras caer todas esas capas. La sencillez también protege tu mente, porque cada objeto que posees, cada compromiso financiero, cada estilo de vida que mantienes, exige energía, exige preocupación, exige mantenimiento, exige tiempo, exige esfuerzo. Sin darte cuenta, lo que compraste para sentirte mejor,
termina convirtiéndose en un peso que te drena en silencio. Y lo que adquiriste para darte libertad termina convirtiéndose en una obligación que debes sostener. Los estoicos sabían que cuanto más simple es tu vida, más ligera es tu mente. Cuanto más ligero eres, más fácil te es adaptarte. Y cuanta más adaptabilidad tienes, más libre eres ante el destino. La sencillez también fortalece tu carácter porque te obliga a encontrar valor en ti mismo, no en lo que te adorna. Cuando decides vivir sin exceso, descubres cuánto dependías emocionalmente de la aprobación externa. Descubres cuánto te tranquilizaba mostrar algo que ocultara tu inseguridad interna. Descubres cuántas decisiones tomabas para impresionar y no para vivir. Descubres cuántas veces elegiste lo cómodo antes que lo correcto. La sencillez arranca esas capas y te deja frente a frente con tu esencia. Es incómodo, sí, pero esa incomodidad es exactamente lo que despierta tu fuerza interior. La sencillez también te prepara para la adversidad, porque quien vive sencillo, vive flexible. Y quien vive flexible, es difícil de quebrar. Cuando no necesitas demasiado para estar bien, los golpes de la vida duelen menos. Cuando tu felicidad no depende de variables externas, la incertidumbre te afecta menos. Cuando tu identidad no se basa en posesiones, los cambios no te desmoronan. El estoico entiende que la vida nunca será perfectamente estable, pero el espíritu sí puede serlo, y la sencillez es la herramienta que hace posible ese tipo de estabilidad. La sencillez también te permite ver la riqueza real. Cuando el exceso desaparece, lo esencial se vuelve evidente. Disfrutas más el presente, agradeces más lo que tienes, te conectas más con lo auténtico, ves más claramente a las personas, valoras más las acciones que el estatus, sabes reconocer la belleza en cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. No necesitas adornar tu vida para sentir que vale la pena, porque entiendes que la riqueza no está en lo grande, sino en lo verdadero. Y lo verdadero siempre es simple. Pero este mandamiento tiene un desafío aún más íntimo: liberar la mente del deseo constante, no del deseo sano, sino del deseo compulsivo que te empuja a buscar gratificación inmediata. Vivimos en un mundo que premia la inmediatez, y por eso la sencillez parece anticuada. Pero la sencillez es disciplina, y la disciplina es libertad. Porque cada vez que eliges esperar, eliges gobernar tu impulso. Cada vez que eliges no comprar, eliges gobernar tu ansiedad. Cada vez que eliges no perseguir una validación externa, eliges gobernar tu ego. Cada vez que eliges vivir sencillo, eliges una versión más fuerte de ti mismo. La sencillez es un acto de valentía, porque ir contra un mundo obsesionado con el exceso exige carácter, exige claridad, exige estar dispuesto a ser malinterpretado, exige soportar la incomodidad social de no seguir la corriente, exige dejar de competir en una carrera que no pediste, exige hacer las paces con no tener lo que otros tienen, exige confiar en que tu valor no nace de lo material, exige que tu alma tenga más peso que tu imagen. Y esa valentía te convierte en alguien que vive desde el interior hacia afuera, no al revés. Imagina por un momento cómo sería tu vida si te liberaras del exceso, si redujeras tus necesidades a lo esencial, si dieras más valor al tiempo que al dinero, si eligieras más experiencias humanas que apariencias vacías, si dejaras de endeudarte para impresionar, si vivieras un escalón por debajo de tu capacidad económica, si dejaras de perseguir cosas que no cambian nada dentro de ti. Imagina la ligereza, imagina la libertad, imagina cuánto espacio mental recuperarías, imagina cuánta energía volvería a ti, imagina cuánta claridad ganarías. El mundo te enseñó a temer la sencillez porque confunde simplicidad con carencia, pero los estoicos sabían que la sencillez no te quita nada importante, solo te quita lo que nunca necesitaste. Te quita ruido, te quita dependencia, te quita ansiedad, te quita comparación, te quita miedo, te quita distracción, te quita culpa, te quita presión. Y en ese vacío, en ese espacio desnudo donde antes había exceso, aparece algo extraordinario: la libertad interior. Esa libertad que no puede comprarse, esa libertad que no puede perderse mientras te pertenezca a ti. Vivirás con sencillez para vivir con libertad. Ese es el mandamiento, ese es el llamado.
No porque debas renunciar al mundo, sino porque debes dejar de pertenecerle. Debes dejar de ser su reflejo. Debes dejar de servir a sus expectativas. Debes dejar de depender de lo que ofrece para sentirte valioso. Y cuando lo hagas, cuando decidas vivir de forma consciente, sobria, ligera y profunda, descubrirás algo que la mayoría de la gente jamás descubre, que tu vida siempre tuvo todo lo necesario. Lo que sobraba era el ruido, porque quien vive sencillo jamás será esclavo. 11º mandamiento estoico. Actuarás con virtud aunque nadie esté mirando. Actuarás con virtud aunque nadie esté mirando. Ese es el mandamiento que separa a quienes viven una vida con dirección, propósito y carácter, de quienes solo actúan cuando hay un público que los observa. Porque es fácil comportarse bien cuando alguien te está evaluando. Es fácil mostrar disciplina cuando hay premios en juego. Es fácil ser amable cuando sabes que alguien te está mirando. Es fácil aparentar virtud cuando el mundo está pendiente de ti. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es mantener esa virtud en los rincones silenciosos de tu vida. Allí donde nadie sabrá lo que hiciste. Allí donde no hay aplausos ni recompensas. Allí donde ninguna reputación está en riesgo. Allí donde no existe la presión social ni la expectativa ajena. Allí donde la única mirada que importa es la tuya. Allí donde el alma queda desnuda. Allí se mide quién eres de verdad. Los estoicos entendían que la virtud no es un traje que te pones cuando sales al mundo. Es la piel que te acompaña incluso cuando la oscuridad te cubre. No es performance, es convicción. No es apariencia, es raíz. Y por eso este mandamiento es tan profundo. Te invita a preguntarte si lo que haces lo haces porque es correcto o porque alguien podría juzgarte. Te invita a examinar tu carácter cuando la tentación está presente pero no hay consecuencias visibles. Te pide que observes tus decisiones no cuando te conviene, sino cuando revelan tu verdadera naturaleza. Porque donde nadie te mira, tú no puedes mentirte. La virtud, para los estoicos, es el fundamento de toda grandeza. No nacimiento, no riqueza, no origen, no estatus. Virtud. Lo único que te permite dormir tranquilo. Lo único que no depende del azar. Lo único que se construye con pequeñas decisiones repetidas miles de veces. Pero la virtud no nace de los grandes actos heroicos. La virtud se forja en lo cotidiano. En la palabra que decides no decir. En la tentación que eliges no seguir. En la promesa que cumples aunque ya nadie la recuerde. En la disciplina que sostienes aunque no haya testigos. La virtud se prueba en lo invisible. Este mandamiento exige valentía, porque actuar con virtud cuando nadie te observa significa renunciar al placer inmediato, al atajo fácil, al beneficio rápido, a la comodidad que se ofrece cuando no tienes que rendir cuentas. Significa seguir un estándar que solo tú conocerás. Significa ser juez y también acusado. Significa que tu conciencia será tu ley, y que esa ley debe ser firme, coherente y honesta. No hay escapatoria en el silencio, no hay excusas, no hay máscaras, solo tú frente a ti. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Eres coherente? ¿Eres íntegro? ¿Eres verdaderamente la persona que dices ser frente al mundo? ¿O tu vida privada contradice tu discurso público? ¿Actúas con honor solo cuando hay ojos encima? ¿O también cuando la única mirada que puede juzgarte es la tuya? Los estoicos sabían que la incoherencia interna destruye el alma. No porque alguien más lo descubra, sino porque tú lo sabes. Y vivir contigo sabiendo que te traicionas es una de las cargas más pesadas que existen. Por eso este mandamiento no es una instrucción moralista, es una invitación a liberarte, porque quien actúa con virtud en lo secreto nunca teme que lo expongan, nunca teme que lo traicione su propio pasado. Nunca teme que la vida le confronte con sus decisiones ocultas. Quien vive con virtud, vive ligero. Duermen mejor quienes no tienen nada que esconder. Y hay otro punto que los estoicos comprendían con una claridad extraordinaria. La virtud en soledad tiene un poder transformador que la virtud pública jamás tendrá. Porque cuando haces lo correcto sin testigos, lo correcto se convierte en parte de ti. No lo haces para demostrar, lo haces porque ya eres. Es una declaración silenciosa de identidad,
Cada acto invisible construye un cimiento interno que no puede derrumbarse. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Y cuando confías en ti, la vida cambia. El mundo entero puede fallarte, pero tú no. Actuar con virtud en secreto también entrena una fortaleza especial, la de resistir la mirada interna que siempre exige más. No necesitas aplausos porque tu estándar viene de tu conciencia, no del público. Y eso te da una libertad que pocos conocen. La libertad de no actuar para ser visto, sino para ser. La libertad de no depender de elogios. La libertad de no temer al juicio ajeno. La libertad de saber que, pase lo que pase, tu dignidad permanece intacta. Pero aceptar este mandamiento también implica enfrentar las partes de ti que preferirías no ver. Implica reconocer cuándo has actuado sin virtud. Implica asumir responsabilidades que quizás llevas años evitando. Implica ver tus sombras sin justificarte. Implica dejar de esconderte detrás de excusas. Porque la virtud no nace en quienes se creen puros. Nace en quienes reconocen su imperfección y aún así eligen lo correcto. No porque sea fácil, sino porque es noble. Actuar con virtud aunque nadie esté mirando también tiene un efecto misterioso sobre el mundo exterior. Alinea las piezas. Cuando tus actos ocultos son limpios, tus caminos tienden a abrirse. No es magia, es consecuencia, porque tu comportamiento invisible moldea tu carácter. Tu carácter moldea tus decisiones moldean tus oportunidades moldean tu destino. Y así, poco a poco, la vida empieza a acomodarse alrededor del tipo de persona que eres cuando nadie más te acompaña. Y hay algo más profundo aún. Cuando actúas con virtud en secreto, entrenas tu alma para enfrentar la incertidumbre, porque el futuro no está garantizado. El mundo cambia, las circunstancias oscilan, las personas se van, las oportunidades se transforman, pero el carácter permanece, y un carácter virtuoso te acompaña incluso en el caos. Quien vive con virtud en lo invisible, no se quiebra en lo visible, porque la luz más fuerte que existe es la que generas cuando nadie te está aplaudiendo. Este mandamiento también te pide que te alejes de la tentación de justificar tus fallas, porque nadie lo verá. Los estoicos entendían que todo acto tiene un eco dentro de ti, aunque nadie más lo escuche. Cada vez que actúas en contra de tus valores, aunque nadie lo note, algo en tu interior se debilita. Y cada vez que eliges la virtud en privado, aunque nadie te felicite, algo en ti se fortalece. La vida interior tiene su propia contabilidad, y la suma final siempre se manifiesta en quién eres cuando la adversidad te golpea. Piensa por un instante en tus decisiones más pequeñas, en esas acciones que realizas sin pensar, sin medir, sin testigos. Allí está tu verdad. Allí está tu esencia. Allí está el material con el que se construye tu destino. No es tu talento, no es tu apariencia, no es tu carisma, no es tu historia familiar, es tu virtud silenciosa, tu ética invisible, tu compromiso contigo mismo. Esa es la base que ninguna tormenta puede arrancar. Actuar con virtud aunque nadie esté mirando no significa que jamás fallarás. Todos fallamos, todos caemos, todos tenemos momentos en que elegimos lo fácil sobre lo correcto. Pero la virtud estoica no exige perfección, exige retorno. Exige que cuando te des cuenta de que te has desviado, vuelvas al camino sin excusas. Exige que no te abandones. Exige que no uses tus errores como permiso para seguir errando. Exige que reconozcas tu humanidad, pero también tu capacidad de elevarte por encima de ella. La virtud no se demuestra no fallando, sino volviendo a lo honorable después de cada caída. Y aquí aparece el verdadero mensaje de este mandamiento. Actuar con virtud cuando nadie te observa es un acto de profundo amor propio. Porque no lo haces para que otros te reconozcan. Lo haces porque tú mereces ser alguien en quien puedas confiar. Mereces ser alguien de palabra. Mereces ser alguien que se respeta. Mereces ser alguien que se honra. Y esa dignidad que nace del silencio es la forma más alta de fuerza interior. Si aprendes a vivir así, algo extraordinario sucederá. Dejarás de temer tus decisiones. Dejarás de temer que te descubran. Dejarás de temer que te juzguen. Dejarás de temer que te comparen.
Dejarás de temer que alguien vea detrás de tus máscaras, porque ya no habrá máscaras. Habrá coherencia, habrá integridad, habrá verdad. Y la verdad, incluso en soledad, siempre es libertad. Actuarás con virtud aunque nadie esté mirando. Ese es el mandamiento. Ese es el estándar. Ese es el recordatorio de que lo que haces en secreto define lo que eres en público, incluso si nadie puede conectar los puntos. Tu alma sabe la diferencia. Y si tu alma está en paz contigo, no hay fuerza en el mundo que pueda quitarte esa paz. 12º mandamiento estoico. Recordarás cada día que eres mortal. Recordarás cada día que eres mortal. Ese es el mandamiento que sostiene todos los demás, el que afila la mente, el que limpia las prioridades, el que rompe la distracción y te obliga a mirar de frente lo que realmente importa. Porque puedes pasar años postergando tu vida, creyendo que mañana tendrás más tiempo, más energía, más claridad, más voluntad. Puedes vivir como si fueras eterno, como si nada apremiara, como si tu historia pudiera pausarse y retomarse a gusto. Pero la verdad, esa verdad que casi nadie quiere enfrentar, es que tu vida se está consumiendo ahora mismo, mientras lees estas palabras. No mañana, no en un futuro ideal, ahora, en este segundo que no volverá jamás. Y por eso los estoicos repetían un principio tan simple como aterrador. Recuerda que vas a morir. No lo decían para deprimirte, lo decían para despertarte, porque cuando olvidas tu mortalidad, te vuelves blando, te vuelves distraído, te vuelves pequeño. Das por sentado lo que tienes, das por sentado a quienes amas, das por sentado tus días, tu cuerpo, tu capacidad, tus sueños. Postergas conversaciones importantes, aplazas decisiones que podrían cambiarlo todo, guardas silencios que deberían romperse y hablas demasiado donde deberías callar. Te dejas arrastrar por el ruido del mundo, por la opinión ajena, por la validación de otros, por metas que ni siquiera te pertenecen. Y lo haces porque crees que hay tiempo, siempre más tiempo, pero no lo hay. Nunca lo hubo. Recordar tu muerte no es un acto sombrío. Es el acto más luminoso que puedes tener. Porque solo cuando te das cuenta de que todo es finito, entiendes qué vale y qué no vale tu energía. Solo allí descubres qué es urgente de verdad. No lo que grita el mundo, no lo que exige la ansiedad, no lo que otros esperan de ti, lo que tu alma te viene pidiendo desde hace años. Esa vida que has aplazado 1000 veces porque estabas demasiado cansado, demasiado distraído, demasiado herido o demasiado ocupado sobreviviendo. Esa vida que te llama incluso cuando intentas ignorarla. Esa vida que siempre se ha sentido un poco lejos, porque tú la empujaste lejos. Y ahora, cuando recuerdas que eres mortal, algo dentro de ti se reordena, algo se vuelve claro, algo te dice, no sigas esperando. Los estoicos hablaban del memento mori, como quien habla de un faro, una luz que corta la niebla, una señal que te dice dónde estás y hacia dónde debes moverte. La muerte, entendida así, no es un final, es una brújula, es la herramienta que te permite separar lo esencial de lo trivial, porque, si fueras eterno, podrías permitirte perder días enteros en cosas sin importancia, pero no lo eres. Tienes un número desconocido de amaneceres, un número desconocido de oportunidades para ser valiente, un número desconocido de decisiones que todavía puedes tomar. Y cada vez que desperdicias una de ellas, la estás entregando a cambio de nada. Recordarás cada día que eres mortal, no para vivir con miedo, sino para vivir con intención, porque la muerte no te quita nada que no vayas dejando tú antes, te roba solo lo que no viviste. Y esa es la tragedia de muchos. Mueren sin haberse permitido ser quienes querían ser. Mueren sin haberse dicho la verdad. Mueren sin haberse reconciliado con alguien que amaban. Mueren sin haber pedido perdón, sin haber perdonado, sin haber tenido el coraje de empezar algo importante, sin haber tenido el valor de terminar lo que ya no les hacía bien. Mueren llenos de planes sin ejecutar, de palabras sin pronunciar, de decisiones sin tomar. Mueren intactos, pero vacíos. Y es porque vivieron como si el tiempo fuera infinito. Pero tú no estás aquí para eso.
Si estás escuchando este mandamiento, es porque algo dentro de ti quiere vivir despierto, quiere vivir consciente, quiere vivir a la altura de lo que la vida exige, quiere vivir sin ocultarse. Y recordar que eres mortal es la forma más directa de obligarte a dejar de postergar tu existencia. Este mandamiento también te pide que observes tu relación con el pasado y el futuro. La mayoría de las personas gastan su vida atrapadas en ambos extremos, lamentando lo que ocurrió o temiendo lo que vendrá. Pero los estoicos sabían que la muerte es la maestra que te ancla al presente, porque cuando entiendes que el tiempo es limitado, dejas de malgastarlo en culpas antiguas o inquietudes fantasiosas. El pasado ya se murió. El futuro no ha nacido. Lo único que respira ahora mismo es este instante, este cuerpo, esta decisión. Y si no lo aprovechas, nadie podrá hacerlo por ti. Recordar tu mortalidad también te libera del perfeccionismo, porque si el tiempo es finito, no puedes seguir esperando a sentirte listo. No puedes seguir exigiendo garantías absolutas. No puedes seguir pidiendo certezas para dar un paso. La muerte te recuerda que arriesgarse es parte de vivir, que empezar tarde sigue siendo mejor que no empezar, que actuar imperfectamente es más valioso que planear eternamente, que equivocarte es señal de movimiento, y que quedarte paralizado, esperando el momento ideal, es solo otra forma de morir en vida. Este mandamiento también ilumina tus relaciones, porque cuando recuerdas que quienes te rodean también son mortales, algo dentro de ti se ablanda. Dejas de guardar rencores insignificantes. Dejas de dar por sentado que habrá tiempo para reconciliarte, para decir te amo, para pedir disculpas, para estar presente. Dejas de tratar a las personas como si fueran objetos inagotables. Entiendes que cada encuentro podría ser el último, que cada abrazo podría ser el último, que cada conversación podría ser la última. Y ese pensamiento, lejos de destruirte, te enseña a amar mejor, con más atención, con más gratitud, con más presencia, con más verdad. La mortalidad también te ayuda a enfrentar el miedo, porque cuando sabes que tu final es inevitable, entiendes que no tiene sentido vivir paralizado. ¿De qué sirve cuidar cada paso si un día, sin aviso, no habrá más pasos que dar? ¿De qué sirve evitar el riesgo si la vida entera es un riesgo? ¿De qué sirve esconderte detrás de excusas si la muerte no aceptará ninguna? Recordar que eres mortal te hace valiente, te hace humilde, te hace honesto, te hace humano. Y aún hay algo más profundo. Cuando recuerdas tu muerte, recuperas tu libertad. Porque la mayoría de las cadenas que te atan, la opinión ajena, el miedo al rechazo, la obsesión por la apariencia, la necesidad de aprobación, pierden fuerza cuando entiendes que nada de eso te pertenece realmente. Todo lo externo es prestado. Todo lo que crees que necesitas para sentirte valioso desaparecerá. Tu cuerpo cambiará. Tu imagen cambiará. Tu estatus cambiará. Tu entorno cambiará. Las personas cambiarán. Y al final, solo quedará tu carácter. Solo quedará lo que construiste por dentro. Solo quedará la forma en la que viviste cada día, sabiendo que no se repetiría. Por eso, este mandamiento es el último, porque sostiene a todos los demás. Sin recordar tu mortalidad, no gobernarás tu mente. Sin recordar tu mortalidad, no aceptarás la realidad tal cual es. Sin recordar tu mortalidad, seguirás intentando controlar lo que no puedes. Sin recordar tu mortalidad, seguirás reaccionando en vez de elegir. Sin recordar tu mortalidad, seguirás viviendo según la opinión de otros. Sin recordar tu mortalidad, no agradecerás, no te disciplinarás, no te atreverás, no vivirás simple, no actuarás con virtud. Todo pierde fuerza cuando crees que tienes tiempo ilimitado, pero cuando lo recuerdas, todo adquiere urgencia, peso y significado. Recordarás cada día que eres mortal, no como amenaza, no como castigo, no como sombra, sino como una invitación a vivir de verdad, a vivir despierto, a vivir sin postergar tu propia existencia, a vivir con el coraje de quien sabe que cada día es irrepetible, a vivir con el corazón abierto y la mente clara, a vivir como viven los sabios, listos para partir, pero aún más listos para estar presentes. Porque la muerte no es el enemigo. El enemigo
es vivir como si nunca fueras a morir. El enemigo es desperdiciar tu tiempo. El enemigo es ignorar el llamado de tu alma. El enemigo es esconderte detrás de excusas. El enemigo es sobrevivir cuando podrías estar viviendo. Y este mandamiento te recuerda que la diferencia entre ambas cosas se define hoy, aquí, ahora. Recordarás cada día que eres mortal. Ese es el mandamiento final. No para que temas, sino para que despiertes. No para que sufras, sino para que honres el milagro de estar vivo. No para que vivas menos, sino para que vivas mejor. Y si lo haces, entonces todos los demás mandamientos cobrarán sentido, porque comprenderás, al fin, que la vida no se trata de durar, sino de honrar cada segundo que se te entrega. Y ese es el verdadero arte del estoicismo, vivir sabiendo que no eres eterno, pero actuar cada día con la grandeza de quien deja un legado que sí lo es. Desde este punto en adelante, quiero que escuches cada palabra como si fuera un puente entre la vida que llevas y la vida que sabes que puedes tener, porque después de recorrer estos 12 mandamientos, algo dentro de ti ya se movió, tal vez muy profundo, tal vez de manera silenciosa, pero se movió. Y eso significa que estás listo para hacer algo que la mayoría nunca se atreve, vivir con intención, con claridad, con coraje y con la serenidad que solo nace cuando decides dejar de ser espectador de tu propia existencia. Quiero que tomes una respiración profunda y que entiendas algo que muy pocos comprenden a tiempo. No son los años, no son las oportunidades, no son las circunstancias lo que define tu vida. Es tu temple, es tu carácter, es tu capacidad de recordarte quién eres cuando el ruido del mundo intenta confundirte. Y por eso, estos mandamientos no fueron hechos para decorar tu mente, sino para abrirla, para tensarla, para afilarla como una hoja que vuelve a recuperar su filo después de años de desgaste. Hoy, mientras escuchabas cada mandamiento, algo muy humano y muy universal ocurrió dentro de ti. Te viste a ti mismo, te descubriste en tus hábitos, en tus evasiones, en tus fortalezas ocultas y en tus contradicciones. No has venido aquí a absorber información. Has venido a confrontar la forma en la que has estado viviendo. Y eso, aunque duela, es un privilegio inmenso. Porque mientras la mayoría continúa justificando su inercia, tú estás aquí, escuchando aquello que te incomoda, aquello que te despierta, aquello que te obliga a dejar de mentirte. Nadie cambia desde la comodidad. Nadie se transforma desde la pasividad. Nadie construye virtud mientras se esconde en excusas. Por eso llegaste hasta este punto, porque hay una parte de ti que ya no acepta repetir la misma versión de siempre. Una parte que quiere convertirse en alguien más firme, más lúcido, más fuerte. Una parte que está harta de vivir con ruido interno, con dudas que te persiguen, con hábitos que te restan, con cargas que ya no deseas sostener. Los 12 mandamientos que recorremos hoy no son reglas externas, son recordatorios internos. Puertas que se abren hacia una forma de vida donde el sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en maestro, donde la incomodidad deja de ser un obstáculo y se vuelve entrenamiento, donde la disciplina deja de sentirse como un castigo y se convierte en la expresión más pura del amor propio. Porque disciplina no es rigidez, disciplina es respeto. Disciplina es decirte, mereces ser alguien en quien puedas confiar. Y eso es lo que estás construyendo aquí. Aunque no puedas verlo con claridad aún, tu carácter ya está cambiando. Estás aprendiendo a gobernar tu mente en lugar de obedecerla ciegamente. Estás aprendiendo a observar tus emociones sin rendirte ante ellas. Estás aprendiendo a actuar desde tus principios y no desde tus impulsos. Y, sobre todo, estás aprendiendo a dejar de postergar esa vida que sabes que te corresponde. Ahora quiero que pienses en algo. Piensa en cuántas veces has sentido que necesitas empezar de nuevo. ¿Cuántas veces te has prometido cambiar cuando tengas más tiempo? Cuando el año empiece. Cuando todo se ordene. Y aún así, la vida te ha demostrado una y otra vez que esperar nunca funciona. El cambio no aparece cuando llega el momento perfecto. Aparece cuando tú decides crearlo con lo que tienes, desde donde estás, con la fuerza que hoy eres capaz de reunir. Por eso los mandamientos estoicos no son un camino hacia afuera, sino hacia adentro. No buscan que controles el mundo, buscan que controles tu reacción ante él. No buscan que evites el dolor, buscan que lo transformes. No buscan que elimines tus deseos,
Buscan que no seas esclavo de ellos, y no buscan que vivas sin miedo, buscan que no vivas dominado por él. Hoy, al cerrar este recorrido, quiero que recuerdes el mandamiento más silencioso de todos, aquel que no está escrito, pero está implícito en cada uno de ellos. El mandamiento que sostiene a todos los demás: no vuelvas a traicionarte, no vuelvas a abandonarte, no vuelvas a ser enemigo de tu propia mente, no vuelvas a conformarte con menos fuerza, menos claridad, menos poder del que sabes que posees. Porque dentro de ti hay una grandeza que aún no has usado por completo, y estos mandamientos existen para recordártelo. No fuiste creado para vivir en confusión permanente. No fuiste creado para vivir como esclavo del ruido. No fuiste creado para temer a la vida. Fuiste creado para confrontarla, para caminarla con la cabeza en alto, para sostenerte incluso en los días en que todo parece hundirse. Eso es virtud, eso es temple, eso es sabiduría. Y ahora, antes de finalizar, escucha esto con atención, porque tiene que quedar grabado como fuego sobre piedra. Los mandamientos estoicos no tienen valor si no los aplicas hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy, en esa conversación que llevas evitando, en ese límite que necesitas poner, en ese hábito que sabes que te destruye, en esa disciplina que vienes postergando, en ese pensamiento que te hace pequeño, en ese silencio que tanto te asusta, en esa decisión que sabes que es tuya, aunque te tiemble el alma. El estoico no espera coraje para actuar, actúa, y el coraje aparece. El estoico no espera claridad para decidir, decide, y la claridad emerge. El estoico no evita el caos, camina dentro de él con la mente firme y el espíritu sereno. Y si algo dentro de ti se movió con estas palabras, si sentiste ese estremecimiento interno que aparece cuando escuchas algo que tu alma reconoce como verdadero, no ignores ese impulso. Síguelo, porque es la señal más honesta de que estás listo para vivir distinto, para pensar distinto, para sentir distinto. Nadie puede hacer este camino por ti. Nadie puede cargar tu mente, tus heridas, tus decisiones, tu transformación. Ese trabajo es tuyo. Pero aquí, en este espacio, no estás solo. Este podcast existe para recordarte quién puedes llegar a ser cuando eliges caminar con conciencia, con disciplina y con carácter. Aquí somos una comunidad que no huye del dolor, lo atraviesa. Una comunidad que no pone excusas, toma responsabilidad. Una comunidad que no se desvía por ruido externo, vuelve siempre al centro. Una comunidad formada por quienes, como tú, decidieron dejar de vivir dormidos. Así que escucha esto como cierre, pero también como inicio. Los 12 mandamientos no terminan aquí. Empiezan cuando cierres este audio. Empiezan cuando abras los ojos mañana. Empiezan cuando te enfrentes a algo que te haga dudar. Empiezan cuando alguien te provoque, cuando algo te decepcione, cuando un miedo te paralice. Empiezan cuando tengas la opción de actuar como siempre, o actuar como alguien nuevo. Y en ese momento, cuando estés allí, recordarás estas palabras, y recordarás que tienes elección, y recordarás que tienes poder, y recordarás que la vida siempre se acomoda cuando tú te acomodas por dentro. Así que sal de aquí con la frente en alto, no porque ya seas perfecto, sino porque estás despierto, y un ser humano despierto es más peligroso que cualquier adversidad, más fuerte que cualquier obstáculo, más libre que cualquier circunstancia. Vive estos mandamientos no como reglas externas, sino como un pacto interno contigo mismo. Un pacto silencioso, firme, inquebrantable. Voy a ser el dueño de mi vida. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión que compartes fortalece y eleva a esta comunidad, porque este no es un espacio cualquiera. Es un círculo de mentes que eligen vivir con conciencia, con disciplina y con carácter. Cada uno de ustedes deja una huella, y la reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de este lugar. No como un adorno, sino como un recordatorio del tipo de guerrero que decide pensar, sentir y actuar con claridad estoica. Porque esta es una comunidad que no huye del dolor, lo atraviesa con coraje. Una comunidad que no busca consuelo barato, busca sabiduría. Una comunidad que no se quiebra ante la adversidad, la transforma en fuerza. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Algo despierta, algo pide más.
Por eso, antes de irte, ve a la descripción. Allí encontrarás los caminos que hemos preparado para que continúes fortaleciendo tu mente. No están puestos al azar. Cada uno existe para ayudarte a profundizar, templarte por dentro y volver, una y otra vez, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decidir que no quieres volver a vivir en automático. Es comprometerte a pensar distinto, a sentir con más orden, a vivir con más intención, porque cada lunes, miércoles y viernes, publicamos reflexiones diseñadas para acompañarte cuando la vida pesa, cuando la mente se agita, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo la lección que podrías necesitar en el momento más difícil. Y si eliges ir un paso más allá, si eliges convertirte en miembro, entiende algo con total claridad. No estás donando, estás sosteniendo una misión. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Gracias a ti, podemos seguir expandiendo el estoicismo como refugio para miles de personas que hoy luchan por no rendirse. Tu aporte permite que este podcast siga vivo, fuerte y creciendo. No eres un espectador, eres parte del pilar que sostiene esta comunidad. Y si todavía sientes que tu alma te pide algo más profundo, más estructurado, más transformador, entonces entra a estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, para transformarte. Allí encontrarás herramientas diseñadas para templar tu carácter, cuadernos de disciplina mental, ejercicios de introspección, prácticas de orden interno y guías para fortalecer tu percepción. Cada producto digital no solo te entrega claridad, también nos ayuda a llevar este mensaje más lejos, a quienes más lo necesitan. Con cada descarga, te conviertes en parte activa de esta misión. Gracias a ti, este movimiento no se detiene ni deja de despertar conciencia. Así que recuerda, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida cotidiana. Mientras tanto, aprovecha las sesiones recomendadas que encontrarás en la descripción para continuar tu camino. Y hasta que volvamos a encontrarnos, no olvides esto. Eres el dueño de tu percepción, el guardián de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Ese es el legado del estoicismo. Ese es el arte de ser invencible.